Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto con Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Evelyn Ehrlich y les recuerdo que Uchile TV, transmite a todo el país, en la región metropolitana, desde el 11.2 de la señal digital y Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, vía Twitter en @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _. En este programa tenemos la suerte de tener de invitada a una de las escritoras latinoamericanas fundamentales para entender la crónica del siglo XXI, una de las grandes autoras de este lado del mundo que a partir de su mirada a lo cotidiano y a lo íntimo ha derribado con agudeza y lucidez algunos de los relatos hegemónicos que aún nos atraviesan, desde la cultura patriarcal, heteronormativa y monógama, hasta los relatos edulcorados en torno a temas como el embarazo, la maternidad, el sexo o el mestizaje latinoamericano. Nacida en Lima en 1975 y residente en España desde 2003, Gabriela Wiener es autora de libros como Sexografías, Nueve Lunas, Dicen de mí y Guaco Retrato, su última publicación bajo el sello Literatura Random House, en la que escarba en uno de sus grandes mitos familiares, según el cual ella sería la tataranieta de Charles Wiener, un explorador judío austríaco que a fines del siglo XIX expolió miles de piezas de culturas prehispánicas de Perú e incluso llevó un niño indígena a Europa, en la época de los zoológicos humanos. Esta historia, además de llevarla hacia asuntos como el racismo y el colonialismo, le permite examinar otras dos historias fundantes de su relato de vida, la de su padre que muere de cáncer y la de su familia poliamorosa que poco a poco se derrumba. Muchas gracias por acompañarnos, Gabriela. Hola Evelyn, encantadísima. Tienes una voz que me produce ASMR, ¿sabes lo que es? No te creo. Sí, o sea que ahora no sé cómo vamos a seguir con esta entrevista porque estoy hipnotizada. Es que nunca me lo habían dicho. Tengo un cosquilleo permanente. No te puedo Vamos, creer. intentemos, Vamos. te lo juro. Gabriela, bueno, mira, visto desde lejos, tener un antepasado aventurero con una historia extraordinaria y ser escritora parece una combinación perfecta, pero te demoraste varias décadas en querer hacerte cargo de esta herencia familiar. ¿Cuándo y por qué decides explorar esta leyenda o más bien este mito familiar? Sí, tienes toda la razón. Hace una década que quiero escribir este libro o más. Luego he tenido que admitir algo muy como vergonzoso, pero bueno, fundamental. No podría haber escrito o publicado más bien este libro con mi padre vivo. Tampoco es que esperara su muerte para nada. De hecho, no esperaba que se muriera tan pronto. Teníamos mucha esperanza en su recuperación. Así que el libro, claro, en parte también es un libro de duelo, como es muchas cosas más. Es un libro bastante degenerado, la verdad. Yo tenía muy claro que tenía un libro entre manos porque quería cruzar identidad y desde luego mi presente quizá después de cruzar también mis feminismos con la perspectiva anticolonial y antirracista, creo que era ese pedazo que faltaba para entender mi propia historia. Tal vez hace 10 años hubiera hecho pues, el típico libro del antepasado, sabiendo que había un conflicto con mi propia identidad marrón, chola, pero me faltaba quizá todo lo otro, tal vez algunos de los discursos que me han atravesado en los últimos años y que ya estaba como escribiéndolos desde el periodismo. Esto creo que fue el empujón. También la experiencia como más cercana, corporal, no física, de encontrarme con la comunidad de migrantes en Madrid, gente que está todo el rato activando desde el arte, desde la literatura y desde la política para cuestionar todavía lo mucho que nuestras sociedades todavía están fundadas, ¿no?, sobre lo colonial y cómo esto nos atraviesa y atraviesa nuestras vidas y nuestras pequeñas historias íntimas. Claro, desde el extranjero como que uno se cuestiona más, ¿no? Como la identidad, como esta identidad nacional o la identidad, no sé, racial, o como se le quiera llamar, o es la propia identidad, ¿no? Porque uno toma como distancia y también te hacen como notar como un distinto, ¿no? O sea, uno como que tiene que reafirmar o tratar de entender un poco esa identidad. Me imagino que eso también se acentúa cuando uno es extranjero. Y que en tu caso tú vives en Sí, España, ¿no? sí, completamente. Esa experiencia creo que ya atraviesa libros como Nueve Lunas, como Llamada Perdida. No, no, cuando hablo de la maternidad, pues hablo de la maternidad de una migra, de una Exacto. migrante.
En sexografía hay historias, ¿no? Como por ejemplo cuando la chica va a donar unos óvulos y se los rechazan por óvulos amerindios. Ya estaba ahí la crítica al racismo. En Llamada Perdida también hay una historia acerca de la autopercepción que tengo con mi cuerpo, ¿no? Que era un libro más testimonial, tal vez, o literatura del yo, qué sé yo. Estos temas los he estado persiguiendo claramente por escribir desde mi lugar situado en el mundo, por encarnar las historias. Luego he leído escritoras como a Gloria Anzaldúa, que la he leído muy tarde, pero sin embargo me siento muy identificada con sus escritos, con la manera de ver una escritura que ya no está, es realmente una escritura que se desblanquea, precisamente desde ese lugar en el mundo, en la frontera de todo, y se reivindica como bastardo, ¿no? Con una escritura también mestiza, como dice ella, o bastarda, como dice hoy María Galindo, la feminista boliviana, o alguien como Carolina Meloni, la filósofa argentina. Reconocernos así, ¿no? Un poco traidoras de nuestra tradición, abyectas, ahí de una escritura de la diáspora total, que en realidad como dice Gloria Saldúa, es todo lo contrario a la habitación propia, ¿no? Es una habitación que se desapropia, que se impropia, que escribe a medio camino de todo, que escribe desde su carnalidad, y que no hay otra manera de escribir que no sea de esa manera, ¿no? Entonces la experiencia del cuerpo para mí es la experiencia migrante y eso está en Guaco Retrato. Claro. En Guaco Retrato, como bien decía, se cruza la muerte de tu padre y en parte también su desmitificación con la desmitificación de la figura de Charles Wiener. ¿Por qué crees que es importante echar abajo estas figuras sobre las que construimos nuestra identidad y en particular, cuál crees que es la importancia de matar al padre en una sociedad todavía tan fuertemente patriarcal? Bueno, importantísima, ¿no? Las historias que nos han llegado impuestas son unas historias con H mayúscula, ¿no? Y la historia en general es la historia del poder, y el poder ha sido blanco, ha sido heterosexual, ha sido masculino. En lo mío, en lo más tangible, en mi historia familiar, es que solo conocíamos la historia de este hombre porque era un hombre ilustrado, porque había tenido el reconocimiento de una cierta academia, de una institución de la historia y de hecho de una potencia colonial como Francia, que fue la que le envió a hacer esta misión exploradora. Durante mucho tiempo esa foto de ese señor estaba en nuestros salones, era una foto en la que yo no me reconocía en lo absoluto. Así que lo que me empujó ¿no? a hacer esta demolición del patriarca es darme cuenta de que había una pregunta también por la matriarca, que había un borrado ahí, que había un forado en nuestra historia. Siempre pregunté por ella y nunca había manera de que me contestaran. Y como digo en Guaco Retrato, no saber es no querer saber, y no querer saber es borrar finalmente. Y esa historia no la sabíamos. Y creo que cada vez más estamos en la búsqueda. Claro. ¿Y qué peso crees que tiene el apellido Wiener en tu propia historia? Porque hubiera sido distinta quizás tu vida o tu historia familiar si es que tu tatarabuela le hubiera dado su apellido Rodríguez, ¿no? A su descendencia. ¿Has pensado en eso? Sí, el tema del apellido es un tema muy fuerte en el libro, porque la protagonista, que es una trasunta mía, se llama Gabriela Wiener, ¿no? Tiene esta cara de guaco, pero siempre se ha afirmado todo lo que escribe con su apellido Wiener. El apellido Wiener ha sido una especie de escudo protector para ella en un mundo altamente racista. Como sabes, en nuestros países, pues los apellidos quechuas, mochicas, mapuches se esconden. Incluso el otro día estuve dando un taller en una universidad chilena y contaba una compañera que participaba en el taller que su tío se había cambiado su apellido porque era un apellido mapuche. Y esto llega a pasar, hay mucho estigma con eso, ¿no? Desde el colegio. En cambio, para mí, ¿no? Aunque mi rostro era así ese efecto, digamos, no sé si has visto, pero a veces algo así, ¿no? Con la cara tapada y tal. Yo también tengo mi parche en el ojo, me han dicho.
porque claramente el racismo genera estas vergüenzas, estos ocultamientos, ¿no? De cosas que están estigmatizadas, como una cara marrón, como una cara con ascendencia indígena. En mi caso, mi apellido era más bien eso, ¿no? Escudo, porque era blanco, porque era europeo. Entonces yo estoy ahora como medio peleando con esto en el libro. También pongo en crisis el tema del apellido finalmente y su poca importancia. Creo que es un poco cuando cierra el libro, ¿no? Que bueno, no voy a hacer spoilers, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con reivindicar el Rodríguez finalmente y que se inviertan los mundos, ¿no? Es una manera pues, crítica también de verlo y de hablar de descolonización. Claro. Gabriela, tu historia familiar, es decir, la de este europeo que embaraza a esta mujer peruana, puede ser vista como una suerte de sinécdoque de la historia de América Latina, un continente que en buena parte nace de la violencia sexual que ejercieron los conquistadores europeos contra las mujeres nativas. Tenía un profesor en la universidad que decía que somos todos frutos de una violación. No se sabe si ese encuentro fue consentido o no, el de tus tatarabuelos, pero lo interesante es que en tu familia, como bien lo decía, prevalece como ese orgullo de ser fruto del mestizaje y se silencia todo indicio de violencia. Se romantiza como ese encuentro de dos mundos, ¿no? Eh, ¿Cuánto daño crees que nos han hecho estos silencios, tanto a tu familia como al continente entero? Sí, sí, gracias porque sí, la verdad es que el libro intenta mirar a ese lado, mirar ahí donde no queremos mirar, ¿no? Creo que es desde luego esta idea ayer lo comentaba en la presentación del libro aquí en México, esta idea de que intercambiamos oro por espejos, ¿no? La gente que se llevó el oro, ya sabemos, son los poderosos del mundo actualmente. Y los que nos quedamos con los espejos, nos quedamos ahí haciéndonos preguntas sobre nuestra identidad y no paramos de hacerlo, ¿no? Y ayer hablábamos con Sara Uribe, con Yasnaya, que estos son procesos que no cesan, que están siempre abiertos, siempre estamos haciéndonos la pregunta por nuestra identidad y por en qué lugar colocarnos en estos procesos violentos. ¿Cómo no va a ser violento el abandono también, ¿no? El dejar atrás? Y mi familia se funda precisamente en un abandono y en un no reconocimiento y en un hijo finalmente bastardo. Y lo que no queremos es reproducir esas violencias y para mí es muy importante hablarlo. Ya te lo decía hace un momento que no sé si lo llegué a completar, pero en América Latina lo que tenemos es mucho guardado en los closets por racismo, por clasismo, por capacitismo, por una serie de odios y fobias que vamos ocultando y desapareciendo personas y haciendo que sus vidas sean oscuras y tristes precisamente por lo colonial, por ese rezago, ¿no? Claro. Algo muy interesante también en Charles Wiener es como su propio complejo de inferioridad por ser judío en una Europa que era terriblemente antijudía. ¿Tú crees que eso de alguna Sí, forma se reflejó en su trabajo como, comillas, estudioso de los indígenas del Perú? Porque su trato era, era bastante despectivo, era el trato que existía en esa época, pero ¿crees que de alguna forma influyó en particular? Porque esa cita con la que abres el libro es brutal, esa cita, bueno, y la bueno, leo. el libro de Charles Perú Bolivia está lleno de ese tipo de frases. Por eso te digo que ha sido un poco fuerte trabajar con ese personaje y me peleo claramente con el libro, me peleo con su lenguaje, me peleo con todo eso. Pero sí es verdad que hay un espacio también para la empatía, ¿no? Claramente él estaba marcado por este signo, él también estaba estigmatizado, también era un migrante, también era de una religión extraña en Francia, cuando ya él incluso se convierte al catolicismo y todo, precisamente para no formar parte de las víctimas, ¿no? Del grupo de las víctimas. Y además su trabajo casi que consistió en autopromocionarse, en inflarse, ¿no? A toda costa, ¿no? Incluso atribuyéndose trabajos que no eran suyos, eh, porque necesitaba ponerse en un lugar de protección.
pero en ese camino, claro, él también se vuelve un victimario. La manera en que mira al indígena siempre es desde un lugar de desprecio frente a un pasado, supuestamente, claro, el pasado inca, por ejemplo, lo reconoce como un lugar glorioso. Es su manera también de cuestionar la conquista española y en lo que han convertido al indio, por ejemplo, ¿no? Y al indígena. Él hacía esta reflexión y no, su visión no era la visión del exterminador, precisamente, sino él creía en la posibilidad de la reeducación del indígena y del indio, ¿no? Él más bien manejaba un discurso progresista probablemente para esa época, porque no quería meter a la gente en campos de concentración como harían sus contemporáneos o gente un poco 20 años después, sino que él hablaba de un proyecto civilizatorio, que es básicamente el proyecto del mestizaje. Y para eso era muy afín a los discursos que se manejan hoy en el presente en Europa, en España, ¿no? Es esta la del Salvador Blanco, ¿no? Por eso se lleva a ese niño, se lo roba, y lo que cuenta orgulloso es cómo ha aprendido el francés, ¿no? Cómo está asimilándose. Y este discurso del buen salvaje del que estamos tan hartas, ¿no? También lo escuchamos todas las latinoamericanas migrantes cada día, ¿no? Como que somos gente inofensiva precisamente porque fuimos asimilados. Y se nos sigue contando esta historia de como si hubieran llegado a un lugar que era una página en blanco en donde tuvieron que escribirlo todo, ¿no? Para ocultar esa violencia. Es una estrategia política clarísima y supremacista que ahora, bueno, pues venimos a cuestionar, y Charles me sirve para hablar de eso, ¿no? Porque él ya en el fines del siglo XIX estaba hablando de esa manera. Claro, y cómo también ese discurso sigue vivo, ¿no? Como en estos museos, el del Quai Branly, que son bastante violentos para un, no sé, para un latinoamericano o qué sé yo, alguien de otro de los continentes no europeos visitar estos espacios. Tú partes el libro ahí. Vamos a seguir conversando con Gabriela Wiener, escritora peruana, sobre su libro Guacorretrato. Hacemos un alto en el programa y ya volvemos. Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública y antes de seguir conversando con Gabriela Wiener sobre su último libro Guacorretrato, que pueden ver acá, les recordamos que Palabra Pública es también una revista y que pueden revisar nuestros contenidos en palabrapublica.uchile.cl y los de este programa en uchiletv.cl y radio.uchile.cl. También pueden seguirnos en Instagram a través de @uchiletv, @radiouchile y @palabra pública. Gabriela, estábamos hablando de tu último libro. Mira, yo sé, lo acabas de mencionar también en una de las respuestas, tú haces una distancia con este libro. Siempre en las entrevistas te confunden, confunden la voz autoral con la voz narrativa, ¿no? ¿Por qué decías tomar este lugar más ajeno y hacer la distinción entre la autora y la protagonista? Sí, yo, bueno, he sido una escritora casi siempre encasillada en la literatura del yo. Es verdad que he trabajado, sí, varios registros en torno a lo autobiográfico, ¿no? El testimonio, el ensayo personal, la crónica en primera persona, bueno, incluso en la poesía, y la performance también, ¿no? En que de alguna manera es un poner el cuerpo. Y estas cosas tienen sus matices, aunque lo quieran siempre meter en el mismo saco. Yo tengo muy claro, digan lo que digan la gente que lo lea, que es un libro, es un libro en el que yo me he permitido por primera vez novelar. O sea, es un libro con una ambición novelesca. Y en ese sentido hay muchas partes de ese libro en las que he afectado, deformado la realidad. Es loco porque cuando publicaba mis crónicas, sobre todo, había gente muy incrédula que me decía, no, esto no puede ser, esto te lo has tenido que inventar tú, no, porque es, no sé, es demasiado temerario o es demasiado valiente, no te hubieras atrevido, no, esto no lo has hecho. Bueno, no, esto es ficción. Y ahora que digo que acabo de escribir un libro de ficción,
Ahora otra vez nadie me cree y me dicen, no, pero esto todo es verdad, es todo tu vida. O sea, invito a revisar como no les voy a invitar a revisar mi vida, que ya sería el colmo, pero sí, por ejemplo, cuestiones históricas que están ahí claramente deformadas también. O sea, quiero hacer un juego ahí con lo real, con la historia. Y hay mucho de imaginación, ¿no? Para rellenar todos estos vacíos. Entonces, bueno, como no me van a creer nunca, al final ya lo dejo ahí, ¿no? Yo quería hacer un libro degenerado en realidad, ¿no? Como sabes, es como va rehuyendo la categorización porque puedes decir que es un libro de literatura de duelo o una memoria familiar o una crónica personal. Incluso hay poesía, hay cartas. Ayer hablábamos con Sara que es un libro que trabaja mucho el archivo también, ¿no? Quiero decir que está ahí la cuestión documental, pero también hay una intención novelesca. Entonces, bueno, prefiero así como no ponerme en ningún lugar muy claro, ¿no? Me gusta la hibridez, también pensando en que el libro fuera descolonizador no solo en su fondo, sino también en su forma. Claro, siempre la prensa siempre está como esta obsesión por clasificar las cosas y ponerles nombres. Sí, todo el rato también me burlo de los géneros con los que se me ha etiquetado, ¿no? Con la autoficción, con el periodismo gonzo, todo está ahí como un poco ironizado, ¿no? Claro. Bueno, solemos contarnos historias para construirnos una identidad, ¿no? Pero en tu libro se derrumban varios de esos relatos que estructuran tu vida, desde tu apellido y tu historia familiar hasta el poliamor. De la misma forma, tu escritura, a modo general, ha sido un intento, quizás por descolonizarte en el amplio sentido, ¿no? En el hacer caer estos discursos hegemónicos en torno al sexo, la monogamia, la maternidad, los discursos raciales, patriarcales, etcétera, un largo etcétera. ¿Podría decirse que uno de tus hallazgos quizás como escritora ha sido que al final parece que solo nos queda vivir en la duda y la contradicción? La verdad es que sí. No, últimamente reivindico eso, ¿no? El abrazar nuestras contradicciones ya se ha vuelto un lema y necesito una camiseta que lo ponga. Sí, ¿no? O sea, después de como de militar en colectivos, después del cómo se ha estrellado el feminismo hegemónico, ver las pugnas que hay ahí donde vayamos, desde luego defiendo que el espacio de lo literario como un espacio también siempre de crítica social. Eso sí me interesa, que los libros estén dialogando con la realidad, que sean pues hijos de su tiempo mínimamente. Creo que tenemos que hacer libros críticos cuando hablamos de temas como estos, ¿no? Sobre todo cuando apuntamos al poder, pero tampoco la idea es hacer pues un libro dogmático y me interesa, en este libro, y creo que como dices en toda mi obra, defiendo completamente la pregunta, la duda. Charles Wiener tiene una serie de dibujos, de estos dibujos de castas, donde están las mezclas raciales, ¿no? De arriba abajo, donde el indio y el negro están por debajo de todo. Y tiene una ilustración muy curiosa que pone la dudosa como una raza. Y ya se me quedó. Esa es otra cosa que reivindico por el lado de la identidad, pero también por el lado de la pregunta existencial o de la búsqueda literaria, ¿no? Ujú, La duda. claro. Gabriela hace unos años empezó una campaña en Chile entre las escritoras que se llamó Cuestiona tu canon, como una manera de criticar la predominancia masculina en el canon literario y las lecturas que han formado a muchas generaciones de escritoras. De la misma forma se podría abogar por un descoloniza tu canon, ¿no? Porque es un hecho que la literatura en América Latina sigue mirando también hacia afuera del continente para buscar referentes. ¿Cómo ha sido tu propio ejercicio de descolonizar tu canon literario? Sí, bueno, muy particular. Ha empezado desde el feminismo, pero ha empezado también desde los feminismos, también no solo teóricos, ¿no? Sino también literarios, ¿no? Te mencionaba a Gloria Anzaldúa como alguien clave, pero está mucho por hacer, ¿no? Mucho por mirar. Obviamente, yo estudié literatura además, con lo cual vengo leyendo hombres desde hace siglos y hombres blancos, ¿no? Y hombres de clase media y de media alta, y esas son las historias que hemos estado leyendo.
De alguna manera creo que mi proceso me empuja a hacer mi propio relato también, ¿no? Cuando me siento con mis contemporáneas o sobre todo con escritoras más jóvenes, veo que están en eso. Ya una escritora chilena como Arelis Uribe lo ha hablado y ha sido muy clara, ¿no? Cuando publicó su libro Quiltras, recuerdo hablar con ella, que la quiero mucho, y de confesarme que estaba harta de leer las historias de los cuicos, que no le interesaban nada, y que quería saber de sus historias, no las encontraba, ¿no? No encontraba las historias de gente como ella, que vivía en este tipo de barrios, que estudiaba en este tipo de colegios, que se tocaba con sus amigas, que tenía este tipo de relaciones con los hombres, ¿dónde estaban? Así que dijo, tengo que escribirlas porque no están, ¿no? Y creo que estamos en ese proceso y también, por supuesto, de recuperar literatura tradicional, literatura oral, literatura indígena, literatura afro, asiática, tan perdida, ¿no? Y que está todo por contar allí, ¿no? Claro. El año pasado tú lanzaste una nueva edición del libro Nueve Lunas, ¿no? En el que relatas tu embarazo y parto. Eh, Nueve Lunas está atravesado por otro tipo de violencia, que es la violencia obstétrica, pero también es una violencia patriarcal más profunda y que tiene que ver con cómo el cuerpo de la mujer es opinable, ¿no? Es un territorio de libre opinión y decisiones ajenas, desde qué parto tienes, la anestesia, cómo te ves, cuánto pesas, cómo crías, si das lactancia o no, qué sé yo, o hasta qué nombre le pones a tus hijos, que fue lo que te pasó a ti. ¿Cómo podemos vivir con tanta violencia escrita en el cuerpo? ¿Tú crees que la maternidad te radicalizó quizás la conciencia de esto? Sí, sí, sin duda. No, es muy interesante tu lectura de Nueve Lunas porque es así. Y creo que pocas veces se ha mencionado la crítica a la violencia que hay ahí, ¿no? Desde muchos lugares llega. Yo creo que ese libro que se publicó hace 10 años, una vez más por ese canon, se quedó fuera, ¿no? Se quedó fuera de tantas, como se han quedado fuera tantas discusiones que tienen que ver con el cuerpo. Yo vengo escribiendo sobre el cuerpo desde que empecé, desde un lugar que siempre era leído, no era leído políticamente, ¿no? Hasta que aparecieron las feministas y me empezaron a leer y me dijeron, estás escribiendo algo feminista. O sea, yo ni lo sabía. Esto fue sorprendente. Y las violencias que vivimos, o sea, han tenido su estallido en los últimos 5 años o 6. Y creo que la maternidad en mí, es verdad que ese libro de Nueve Lunas hizo que se hablara, por ejemplo, de la peligrosidad de una embarazada, por ejemplo, ¿no? Como una subjetividad mega terrorista, ¿no? Cuando es siempre la que se le da el asiento en el autobús o en el metro, pero no sabes lo que está allí. Y eso que no escribí sobre el posparto, que es otra etapa tremendamente, es una bomba, ¿no? Es una bomba que se mete al mundo. Y todavía yo creo que está por escribirse la gran novela del posparto, ¿no? Del puerperio. Ya te digo que con mis libros ni siquiera era considerado literatura cuando publiqué Nueve Lunas, sino un manual para embarazadas. Y esto era muy, muy fuerte. Por supuesto que la maternidad me sigue interpelando, me sigue poniendo en el mundo como escritora del cuerpo que soy, ¿no? Todavía lo siento así. Y luego cuando aparecen los temas del racismo de manera tan feroz también, ¿no? Todos son recordatorios de la memoria del cuerpo y de la memoria de esas violencias. Mm. Me río por lo que dices porque, o sea, también lo viví, también viví esa bomba atómica que te cae en la cabeza. Y claro, y yo, ese libro, claro, quizás hoy no parece tan, no sé, o sea, sí, por supuesto que impacta, pero claro, lo escribiste hace más de 10 años y debe haber sido quizá un choque en esa época que se hablara así de las cosas. De hecho, cuando se habla de ti, se suelen repetir estos adjetivos que tú misma mencionaste, que era como kamikaze, gonzo, pero una parte importante de tus libros se juega en la forma, en el estilo, en las palabras, en decir las cosas por su nombre.
y en hacerle el quite como a estos eufemismos, ¿no? Hace más de 20 años que escribes y todavía se repiten esos adjetivos. ¿Cuánto crees que ha cambiado la sociedad desde que empezaste a publicar y por qué crees que se siguen repitiendo estos adjetivos? ¿Por qué siguen remeciendo tanto tus textos? Mm. Yo creo que o sea, yo creo que esas etiquetas te las ponen para reducirte, ¿no? Para minimizar tu potencia. Es loco, ¿no? Pero somos peligrosas en un sentido cuando escribimos sobre ciertas cosas. Es verdad que todo eso que está alrededor de la literatura, creo que es como demasiado, es inamovible, ¿no? Es algo inquistado ya, ¿no? Y repiten las mismas cosas sin parar. Yo creo que no me leen, ¿no? O sea, y no ven ahí que también hay un proceso, ¿no? Yo creo que algo ha cambiado con Guaco Retrato. Sí que siento en la recepción tomarme más en serio, digamos. Eh, ¿Sabes? Cuando te dicen, cada vez escribes mejor, es un poco, siempre lo llevo muy mal cuando dicen algo así, porque yo sí creo que tiene que ver, yo creo que ya hace rato que yo llevo haciendo un trabajo fuerte con el lenguaje, con mi estilo, y quienes no destacan eso y se quedan con la frivolidad del personaje, como te digo, es gente la que tiene unos enormes prejuicios y que más bien intentan de esta manera neutralizar también el mensaje político o la fuerza política de lo que escribo, ¿no? O sea, reconocer mis textos como literarios, pone en jaque todo lo que han pensado siempre de una escritora como yo o de muchas escritoras. Que escribimos así, ¿no? De una manera visceral, con proyectos radicales que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la exposición personal más salvaje y más bestia. Eso no tiene nada que ver con lo que el canon quiere de lo literario, ¿no? O sea, sabemos que por algún lado siempre van a denostar este tipo de literatura, ya sea llamándola en su tiempo femenina, ¿no? Hace 10 años lo decían, o ahora llamándola autoficción, o incluso literatura feminista, ¿no? Que es una literatura, es pseudo literatura, ¿no? Siempre habrá alguna manera de que patriarcado te ponga en los márgenes, pero ya estamos cada vez más cómodas en los márgenes también. Y desde ahí estamos activando, desde ahí también estamos creando nuestros espacios y si podemos hacer una intervención, infiltrarnos, ¿no? En busca de la reparación y de la devolución del oro, como dicen mis amigos de IU, también es ideal, ¿no? Claro. Gabriela, para ir cerrando esta entrevista, has hecho y haces varios talleres en torno a escribir sobre la vida propia. Hoy en día hay muchísimos autores que escriben textos autobiográficos, pero una de las trampas de la escritura autobiográfica quizás es quedarse en lo confesional y olvidarse de lo literario, ¿no? De la forma, del estilo, de lo que estábamos hablando. También Sí, de no ese yo, solamente de lo literario. Uh-huh. claro, no, tú también dices que ese yo remite a un nosotros también. Claro, no Sí, sé. exacto. Por eso siempre es lo que recuerdo en mis libros, pero no es algo que obviamente yo haya descubierto, ¿no? Sino que lo dicen nuestras maestras, ¿no? Nuestras maestras de la escritura de la no ficción, desde Cristina Rivera Garza, con este libro que ha escrito de no ficción de El Invencible Verano de Liliana, es un referente, ¿no? De cómo podemos hacer convertir una memoria familiar, ¿no? En este caso la recuperación de la vida de su hermana, ponerla en el mundo y que eso active, intervenga en la realidad. Y ahí ocurre la magia, ¿no? Entonces, exacto, no debemos olvidar lo literario, como por ejemplo maestras como Vivian Gornick han puesto mucho énfasis en eso dentro de la literatura del yo, pero tampoco podemos olvidar, y eso siempre se lo digo a las compañeras cuando hacemos los talleres, toda la cuestión social de nuestra escritura. Pongo mucho énfasis en que mientras estemos ahí virtiendo intimidad, hablemos también de todo el marco, ¿no? Cómo hacer para contar como un poco el método de Guaco Retrato ha sido ese, ¿no? Hay ahí una historia volcada de vida y de vida personal, pero estamos hablando de la historia, estamos hablando de grandes problemas de nuestro tiempo, como el racismo o el colonialismo que aún está latente. No olvidemos toda esa otra dimensión, porque eso creo que es lo que nos lleva al camino de la gran literatura. Uh-huh.
Justamente te iba a hablar de Vivian Gornick, porque claro, ella es la que dice, no se, le enseña a sus estudiantes, como no se trata de ti, se trata de literatura. Y ella también tuvo que hacer como todo un trabajo para sentirse cómoda escribiendo desde ese yo, también siendo autora, y claro, y también tomando un poco no sé, pues las lecciones de Natalia Ginsburg, o qué sé yo, que en algún momento de sus vidas pensaban, bueno, para poder escribir desde acá tengo que sonar como un hombre. O sea, en algún momento Vivian Gornick lo dice. Y por eso me sonreí cuando la mencionaste, porque justo te la iba a mencionar. Podríamos Sí, hablar un montón. tal cual la cita que estaba pensando. Claro, podríamos hablar un montón. Me encantaría seguir hablando contigo, pero tenemos que terminar este programa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Gracias a Gabriela. ti. Gracias a ti. Sabemos que tienes una agenda apretada. Estás en México en este momento, estás presentando tu libro, Guaco Retrato, que se lo recomendamos mucho. Gracias por esta conversación y muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país, en la región metropolitana, desde el 11.2 de la señal digital, y que pueden escuchar Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Los invitamos también a leer Palabra Pública, por supuesto. Gracias por acompañarnos y que tengan una buena semana. Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV.